Buenas noches y continuando con estas sesiones para padres, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Acevedo Betancourt. Ella es neurolingüista, quien radica aquí en la Ciudad de México. Es licenciada en alteraciones de la audición y el lenguaje, maestra en rehabilitación neurológica y doctorante en estudios humanísticos, siendo miembro del Colegio Mexicano de Terapistas en Comunicación Humana. Y el día de hoy nos estará compartiendo el tema ¿qué pruebas se aplican para valorar los problemas del lenguaje? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandra Acevedo. Voy a estar con ustedes en esta charla sobre qué pruebas se aplican para valorar el lenguaje. Lo primero que me gustaría compartirles es este esquema donde nosotros podemos ver los diferentes niveles de organización en los cuales nosotros identificamos las habilidades que pueden estar comprometidas y por tanto que deben ser valoradas y que se van a intervenir en el proceso de terapia del lenguaje. Tenemos desde el nivel de sonidos del habla aislados, como más adelante esos sonidos tienen un significado dentro de la construcción de las palabras, frases y oraciones, más adelante el significado literal de un discurso hablado y más allá todavía el significado en el discurso en el contexto social en el que se esté usando. Entonces, con esto como preámbulo vamos a ver que en la evaluación del lenguaje no solamente vamos a valorar cuestiones de habla, de pronunciación, que muchas veces es el motivo de consulta, sino procesos de la construcción del lenguaje desde la parte de ese pensamiento lingüístico o el uso social que le dan nuestros niños a esas habilidades. Vamos a entender la valoración del lenguaje como toda acción que implique una toma de información, desde la historia clínica, ver el desempeño del niño durante la interacción comunicativa, si se toma alguna muestra de lenguaje, es decir, un registro de esas palabras o habilidades, actos comunicativos que el niño está realizando durante la interacción, observaciones conductuales, cualquier información que pueden proporcionar los cuidadores o los familiares, incluso a veces los maestros o las personas que conviven con ellos en el contexto escolar. Toda esa recogida de datos es parte de la valoración del lenguaje. Así de manera muy breve comentarles que la construcción de instrumentos que nos permiten esa medición objetiva y cuantificable de las habilidades lingüísticas, pues es un proceso relativamente reciente. Todavía a inicios de la década de los 70 no contábamos con pruebas estandarizadas, bien diseñadas, que fueran robustas en términos de validez y de confiabilidad para poder medir y determinar el diagnóstico del lenguaje. Hoy día contamos con múltiples instrumentos que permiten desde hacer un pesquisaje de esos niños que pueden estar en riesgo de algún trastorno del lenguaje, como ya un diagnóstico mucho más preciso y puntual sobre las habilidades que vamos a trabajar en terapia. Les voy a hablar sobre algunos aspectos que son importantes para considerar sobre qué es lo que van a valorar estas pruebas, cómo podemos dividirlas y qué identificar en cada una de ellas. Lo primero que vamos a ver es la modalidad de esa prueba y es que nosotros podemos hacer el rastreo de las habilidades con nuestros chiquitos de forma hablada, escrita o por medio de sistemas que son alternativos o aumentativos de comunicación. No todos los niños que llegan a la consulta para valoración del lenguaje, pues usan verbalizaciones para comunicarse. Entonces tenemos que rastrear todas las demás conductas comunicativas que pueden ser a través de sistemas alternativos de comunicación, actos, gestos o cualquier otra conducta que ellos estén usando para interactuar con las personas con quienes conviven. Además, nosotros rastreamos dominios como son la semántica, morfosintaxis, pragmática o habilidades sociales para usar el lenguaje, habla o pronunciación, como normalmente lo diríamos, funciones ejecutivas, dispositivos de aprendizaje como memoria, atención.
todos esos precursores que son indispensables para la construcción de habilidades lingüísticas, así como comprensión y expresión del lenguaje. Nosotros muchas veces enfocamos nuestra atención y muchos de los niños que llegan a consulta, su motivo principal es que no hay un habla clara, no pronuncian palabras como quisiéramos para su edad cronológica, pero más allá de eso también hay que verificar qué tanto ellos están comprendiendo y decodificando la realidad que los rodea a través de ese sistema lingüístico. Además de ello, ¿para qué nos sirve una valoración del lenguaje? Bueno, pues para establecer un diagnóstico, para predecir un pronóstico, seleccionar cuál va a ser la metodología de tratamiento ideal para ese caso específicamente, cuál va a ser la intensidad del tratamiento, si nosotros podemos identificar cambios en el proceso terapéutico, es decir, si hacemos una medición al inicio del tratamiento o al inicio cuando llegan a la consulta y entonces un tiempo después volvemos a medir para verificar si es que el proceso está dando cambios que sean visibles y cuantificables a través de estas métricas. Además de poder establecer una descripción del estatus en el cual se va encontrando el niño a través de cada momento de su proceso terapéutico. Un tercer aspecto importante a considerar en la valoración del lenguaje es el tipo de servicio en el que se va a desempeñar esa prueba, es decir, el modo y el contexto, si es un muestreo directo observando al niño, si se establece un interrogatorio con los padres o cuidadores, si se correlaciona información a través de diferentes personas que nos puedan proporcionar los detalles sobre este desarrollo del lenguaje y el desempeño que está teniendo, si lo hacemos en la clínica, en un consultorio, hay quienes lo realicen en el contexto escolar, hay quienes pueden hacerlo incluso en el hogar o en la casa del niño donde se puede dar muchísimo más natural esa situación donde están interactuando y se pueden rastrear más habilidades. Algo también importante a considerar en las valoraciones del lenguaje es que tenemos diferentes tipos de instrumentos. Habrá algunos que están estandarizados o normalizados para cierto tipo de población. Habrá algunos que establecen referentes justo normalizados o de acuerdo a criterios establecidos como una lista de conductas que debemos ir puntuando, simplemente una descripción clínica o la percepción cualitativa de lo que vemos en el desempeño de ese niño, cómo se van a calificar o cómo se van a delimitar esas habilidades que estamos rastreando. Hay muchísimos instrumentos con los que contamos hoy día, como les decía, por ahora pues no es el objetivo de esta charla que me detenga a explicarlos cada uno de ellos, pero así como veían en el esquema de colores al inicio, diferentes tipos de prueba nos van a arrojar diferentes resultados para que nosotros podamos interpretar cuál va a ser la mejor propuesta terapéutica para estos niños. De manera muy, muy sintética, cuando nosotros interpretamos que ya hay un déficit o se trata de un caso que tiene que derivarse a un tratamiento estructurado o a una terapia de lenguaje, es cuando en general vemos un desempeño por debajo del 75% y un resultado igual o mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de lo esperado para la edad cronológica. Aquí les dejo una lista muy breve y sintética de algunos signos de alarma que nosotros podríamos ver de 6 a 10 meses de edad. No busca la voz cuando le llamamos, no hay balbuceo, gestos para interactuar. Si a los 12 meses no comprende ni ejecuta instrucciones sencillas, no dice mamá, papá o hasta 3 palabras adicionales, no intenta platicar, aunque sea de forma incomprensible, pero para interactuar con nosotros. De 18 a 24 meses no usa de 10 a 50 palabras aproximadamente, no une 2 palabras para formar mensajes, no comprende y ejecuta hasta 2 instrucciones. De 30 a 36 meses, es decir, a los 3 años, no usa todavía pronombres como yo, tú, mío, tuyo, no imita las palabras que les decimos, no tienen un vocabulario aproximado de 250 palabras para expresarse y no combina hasta 3 palabras para formar mensajes. Muy bien, entonces aquí les dejo nada más mi correo electrónico. Mi nombre es Alejandra Acevedo, terapeuta del lenguaje. No sé si quede tiempo para alguna pregunta o algún comentario.